Yashiway Soutu Caicat Sulu Suma en Los Ángeles, provincial resguardo indígena de Barrancas, Guajira. Yashiway en Sokai Sao Keiren, Huerra en Casa en Talata Katsuma en Los Ángeles. Escoger Guamun Huecana, Hamu y Muria Kama en Guayuya Sutu Suma en Kat Sao Ayaten en Tramashay Sakayaya. Escoger Guamun Casa en Alatin Amin Nashchonkan, Hojati Shotu Yashan Chitu. Kasalata namun not shaka asha en achine na shtonkan asha chi escucha de tepich que pia casao tu mapa. Luz Ángela Uriane Pieyú en el 2014 sometió a su vecino Cerrejón a una tutela para la protección de los derechos de sus hijos, donde obtuvo un fallo a su favor. Hola niños. Hola. Ahí los jueces del municipio de San Juan y Barrancas hicieron un llamado de atención sobre la ausencia de diagnósticos de impacto en la salud que genera la contaminación de minería a cielo abierto. La tutela me ha cambiado la vida de como, por decir, del cielo a la tierra. Yo antes de la tutela tenía una vida tranquila, era una mujer dedicada a sus hijos, a su casa. Pero a partir de la tutela comencé a pelear con mucha gente, porque ya que a través del proceso hay que hacer muchos viajes, el cual ha sido muy difícil para mí, ha sido con mi propio territorio, con mi propia gente, con mis propias autoridades, mis propios líderes, que no les gusta mucho mi trabajo, mi lucha, porque ya que ellos dicen que nos quedemos callados y que estas cosas no salgan a la luz. Pero, ¿qué la motiva a usted a seguir de pie, a seguir luchando por la comunidad y por sus hijos? Mi motivación es mi hijo Moisés. Moisés para mí es todo. Moisés es el motorcito de nosotros. Solamente con pensar que algo malo le pase a Moisés, a nosotros nos machuca, como que no sé cómo explicártelo. Pero para nosotros la motivación más grande para mi familia, para mi esposo y mis hijos y yo, es Moisés. Y esos niños que nacen cada día, esas mujeres que salen embarazadas, esos abuelitos que no pueden hacer nada. Y mi territorio. Yo no quiero irme y dejar que la multinacional venga a acabar lo que nosotros con esfuerzo construimos. Señora Luz Ángela, todos entendemos que su lucha ha sido por su hijo, por su comunidad. Aquí es muestra también de lo que puede hacer una madre por sus hijos, porque usted decía anteriormente que yo llegaba a hacer cosas que yo nunca esperé hacer. Eso es un claro ejemplo de lo que ha sido su lucha, afrontar nuevas situaciones. Pero hay una pregunta que muchas personas se hacían cuando comentábamos la situación que usted vive, porque es desconocido todos estos hechos para muchas personas. Pero la pregunta que se hacía mucho es, ¿por qué no abandonar el territorio, buscar nuevas salidas y alejarse de ese complejo carbonífero como lo es el Cerrejón? ¿Cuáles serían las salidas para usted? Yo decidí no salir de mi territorio. Una, porque yo decidí luchar, no solamente por la salud de los niños, sino por el territorio. Porque yo no me sentiría bien irme y dejar mis abuelos, mis niños. O sea, no me refiero a los míos que parí, sino a los otros niños, a esa gente que necesitan tener su territorio. No me sentiría bien estar por allá muy fresca, muy tranquila, mientras que mi gente se esté muriendo aquí de esta problemática que hay, que es la contaminación ambiental, que es la contaminación del río. O sea, es pelear contra eso. Yo podría decir que estoy como
como en medio de una ola muy grande. Estoy luchando cómo llegar a la orilla. Si desgraciadamente a mi hijo le tocó luchar con su propio territorio, con su propio ambiente, lo asumimos. Ya nosotros como que nos hacemos como que acostumbrándonos a que el niño no puede correr mucho por esto, a que no puede hacer las cosas que hacen los demás niños, ¿ya? Y su tratamiento ahí, sus medicamentos, es muy duro porque son muy caros. Moisés es un niño muy fuerte, es un niño muy berraco. El médico dice que las cualidades de Moisés no es como un niño enfermo. Él tiene su problema, él está enfermo, pero no demuestra esa enfermedad que tiene. Él es muy pilo, es un niño muy inteligente. Esta ha sido la historia de Luz Ángela Oriana, quien nos compartió su experiencia acostada en su chinchorro a causa de un dolor de espalda. Pero a pesar de todo esto, su lucha continúa, porque cree firmemente en la defensa de sus derechos y su territorio ante las multinacionales. Si todavía hay personas, hay comunidades que no le han hecho o no han desplazado o no los han sacado de su territorio por una multinacional o por cualquier empresa que venga a su territorio, no los permita entrar a su territorio, porque llegan ellos a dueños del territorio, como está pasando ahora mismo con Cerrejón. Cerrejón llegó aquí endulzándonos a nosotros. ¿Y qué quiere ahora? Sacarnos de aquí. Entonces, yo le digo a la gente que donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, que lo primero, lo más bonito que uno tiene en la vida es su territorio y su familia.